Bajo la superficie de las grandes civilizaciones, detrás de templos desmoronados, tablillas perdidas y textos escritos a la sombra de lámparas de aceite, dos interpretaciones del universo comenzaron a tomar forma. No nacieron como doctrinas rígidas, sino como preguntas profundas que surgieron en el corazón de seres humanos que, al observar el cielo nocturno, intuyeron que la existencia no podía reducirse al simple juego entre nacimiento y muerte. Esos buscadores no compartían territorio ni lengua, pero sí una misma sensación. El mundo visible era apenas una fracción de una estructura mucho más compleja, una estructura que se movía bajo leyes silenciosas y poderosas. En ese escenario nacieron el gnosticismo y el hermetismo, dos visiones que jamás fueron enemigas abiertas, pero que se convirtieron en polos opuestos dentro de la misma búsqueda. Lo extraordinario de ambas corrientes es que partían del mismo impulso por desentrañar la verdad, pero cada una avanzó por un camino radicalmente distinto. El gnosticismo se inclinó hacia la sospecha, hacia la idea de que la realidad que se toca y se respira es una trampa cuidadosamente construida. El hermetismo, en cambio, apostó por la comprensión de esa misma realidad, considerándola un reflejo, una manifestación mental de una fuente ilimitada. El gnosticismo levantó su mirada hacia un cosmos dividido entre luz y sombra, entre esencia divina y engaño estructural. Para sus seguidores, el universo material no era un escenario inocente, sino el resultado de un error cósmico, un accidente espiritual que dio origen a un creador inferior conocido como el Demiurgo, un arquitecto imperfecto que levantó un mundo defectuoso para aprisionar la chispa divina que habita en cada ser humano. En esta visión, las montañas, los mares, los cuerpos, la materia misma, funcionan como barrotes de una prisión cuidadosamente diseñada para alejarnos de nuestra verdadera identidad espiritual. El hermetismo, por su parte, se internó en la misma realidad con una mirada opuesta. En lugar de catalogar al mundo como un engaño, lo interpretó como una manifestación de la mente universal. Allí donde el gnóstico ve un cerco, el hermetista ve un espejo. Allí donde el gnóstico percibe un velo que debe rasgarse, el hermetista encuentra un lenguaje simbólico que revela las leyes que gobiernan la existencia. Según esta enseñanza, nada es ajeno a la divinidad. Todo es parte de un mismo todo que se experimenta a sí mismo a través de sus infinitas formas. Este contraste es esencial para comprender la profundidad de ambas corrientes. En un extremo, el gnosticismo sostiene que el ser humano está atrapado en un sueño impuesto, prisionero del engaño de un dios menor y sus arcontes, entidades encargadas de mantener la ilusión. En el otro extremo, el hermetismo describe un universo donde el ser humano puede elevarse a través del entendimiento, el equilibrio y la observación consciente de las leyes que rigen la mente, la energía y la vibración. No hay cárcel en esta perspectiva, solo niveles de comprensión. La tensión entre estos dos enfoques no proviene de una discusión histórica entre maestros o de una confrontación directa en textos antiguos. Surge de algo más profundo, de la forma en que cada uno interpreta la experiencia humana. Quien se siente ahogado por el peso de la existencia puede resonar con la postura gnóstica y ver en la vida una estructura impuesta, una maquinaria que intenta sofocar la esencia interior. Quien percibe orden, simbolismo y sentido en el mundo, puede reconocer en el hermetismo un mapa para transformar la realidad desde dentro. Lo fascinante es que ambos caminos se preguntan exactamente lo mismo: ¿qué somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos? Ambos coinciden en que el ser humano posee algo que trasciende el cuerpo, algo que no pertenece al mundo material. Ambos colocan a la conciencia como eje del misterio. Ambos insisten en que la verdad no se encuentra en la superficie, sino en los niveles más profundos de la percepción. Sin embargo, uno sostiene que la emancipación consiste en romper la ilusión, mientras el otro afirma que consiste en comprenderla. A medida que estas dos miradas se despliegan, aparece la pregunta que da vida a este primer capítulo. Si ambas buscan liberar al ser humano de la ignorancia, ¿por qué se alejan tanto en su interpretación del universo? ¿Por qué uno ve una prisión y el otro un espejo? ¿Por qué uno acusa a la materia de ser un engaño mientras el otro la toma como maestra? El choque entre estas posturas revela un conflicto filosófico que no ha perdido vigencia. Al contrario, continúa presente en cada persona que siente que el mundo es demasiado pesado y en cada persona que intuye que el mundo es demasiado simbólico como para ser casual. Con estas dos sendas ya trazadas aparece el dilema central. ¿Es el universo un error del que debemos escapar o una creación que podemos comprender y transformar? Y antes de avanzar hacia los próximos capítulos, queda planteada la tensión fundamental que guiará toda la obra. La batalla silenciosa entre dos visiones que pretenden explicar el mismo misterio con respuestas opuestas, pero igualmente profundas. La discusión entre gnosticismo y hermetismo alcanza su primer punto de tensión al contemplar aquello que se extiende frente a nuestros sentidos, el mundo material. Cada amanecer, cada piedra, cada cuerpo,
Cada movimiento de la naturaleza parece ofrecer evidencias contradictorias sobre su propósito. Para algunos, la materia es un escenario lleno de símbolos, patrones y correspondencias. Para otros, es una arquitectura cerrada donde la libertad interior se reduce a un destello casi extinguido. En este capítulo, esa diferencia se vuelve una grieta profunda, porque define no solo cómo se interpreta el universo, sino también cómo se vive dentro de él. El gnosticismo observa la materia con una mezcla de desconfianza y tristeza. En sus textos, el mundo físico no es celebrado como obra divina, sino señalado como una fabricación defectuosa. La existencia material es fruto de una ruptura en el orden de la luz, el resultado de una intervención de un artesano cósmico ignorante o corrupto, el demiurgo. Según esta mirada, lo material no es una expresión del espíritu, sino un muro colocado entre el espíritu y su origen. La carne, los paisajes, el tiempo que avanza sin pausa, los deseos que tironean desde dentro, todo forma parte de una prisión cuidadosamente diseñada para mantener el alma en un estado de sueño profundo. Desde esta perspectiva, la belleza del mundo no es una puerta, sino un disfraz. Las montañas majestuosas, el movimiento del mar, el cielo estrellado que inspira a tantos, no son señales de armonía universal, sino trampas sofisticadas para que la chispa divina permanezca identificada con la ilusión. La materia es vista como un velo, una falsificación que pretende imitar la plenitud del reino espiritual, pero sin la autenticidad de su esencia. Quien mira con ojos gnósticos no se deja llevar por la majestuosidad del paisaje. Sospecha que esa hermosura pertenece a un sistema cuidadosamente construido para mantenerlo distraído, solo lo suficiente como para que no recuerde quién es realmente. El hermetismo, en cambio, se aproxima al mismo mundo con una actitud totalmente opuesta. Donde el gnóstico encuentra barrotes, el hermetista encuentra leyes. Donde uno ve un engaño, el otro ve un lenguaje. Para el hermetismo, la materia no es una versión defectuosa de la divinidad, sino una extensión vibratoria de la mente universal. La realidad física es un territorio donde operan principios inteligibles, principios que pueden ser comprendidos y utilizados para el crecimiento interno. En este pensamiento, lo material no aprisiona, revela. Cada forma, cada patrón, cada ritmo de la naturaleza habla de correspondencias profundas entre planos espirituales. El mundo físico es una escuela y también un espejo, muestra al observador el estado de su mente, sus polaridades internas, sus vibraciones, sus causas y efectos. El hermetista no busca escapar del mundo, busca descifrarlo. Cree que la materia es permeable a la conciencia, que puede ser influida, transformada y elevada. El universo deja de ser una celda y se convierte en un laboratorio donde la conciencia practica su propia alquimia. Este contraste genera un quiebre conceptual imposible de ignorar. En el gnosticismo, la materia es una frontera que limita, en el hermetismo, es un puente que comunica. En una visión, el mundo es una caída, en la otra, es un proceso. En una, el ser humano está atrapado en una estructura ajena, en la otra, está participando en un campo vibratorio que responde a su propia mente. La diferencia no es menor, determina la postura vital de cada individuo frente a su existencia. Para el gnóstico, despertar implica liberarse de la materia, comprender que nada de lo que ocurre en lo físico pertenece a la verdad última. La liberación es un acto de ruptura. Para el hermetista, despertar implica entender la materia, reconocer sus leyes, sus ritmos y su plasticidad. La liberación es un acto de comprensión. Ambas visiones contemplan la misma escena, pero la interpretan desde lentes opuestos. El gnóstico levanta la mirada al cielo y siente que ese azul lo separa de una realidad superior. El hermetista levanta la mirada al mismo cielo y percibe que ese azul es una expresión de una misma mente universal que pulsa en cada ser vivo. Uno quiere ascender más allá, el otro quiere integrar y transformar desde dentro. Al comparar ambas posturas, aparece una pregunta inevitable: ¿qué significa realmente estar encarnado? ¿Es un castigo que debe superarse o una oportunidad para despertar en niveles más profundos? El gnosticismo insiste en que el alma no pidió estar aquí. El hermetismo sostiene que la conciencia elige la experiencia para expandirse. Y así, el mundo material se convierte en el campo de batalla interpretativo entre ambas corrientes, un tablero donde cada una coloca sus piezas y avanza hacia su verdad particular. Lo cierto es que la materia, vista desde cualquiera de los dos caminos, nunca es simplemente materia. Para unos es un candado, para otros es una clave, para unos es una prisión, para otros es una manifestación. La pregunta permanece suspendida en el aire, esperando ser respondida por la mirada de quien escucha: ¿qué representa realmente este mundo para ti? Esa respuesta es la que determina qué camino se abre bajo tus pasos.
La pregunta por el origen del ser humano se convierte en el punto donde el gnosticismo y el hermetismo muestran con mayor claridad la distancia que los separa. Mientras algunas tradiciones se conformaron con narraciones míticas o interpretaciones simbólicas sobre la creación, estas dos corrientes levantaron estructuras filosóficas profundas para explicar quiénes somos realmente. No se preguntaron únicamente de dónde venimos, sino por qué existimos, por qué estamos aquí y qué significa tener conciencia en un mundo que parece debatirse entre la luz y la sombra. En esa búsqueda, cada una formuló una respuesta tan poderosa como radical. Para el gnosticismo, el ser humano no nació de la voluntad de un Dios perfecto ni de una creación armoniosa. Surgió como consecuencia de un accidente, de una fractura en el orden divino. En su cosmovisión, la verdadera fuente de la existencia es la luz, un reino espiritual puro del cual emergen las emanaciones divinas. Pero en un punto de ese proceso, una de esas emanaciones intentó crear por sí misma y produjo un ser defectuoso, el demiurgo. Fue él quien, desconectado de la plenitud superior, moldeó el universo material y otorgó al ser humano un cuerpo, pero no fue capaz de impedir que dentro de esa estructura física quedara atrapada una chispa de la luz original. En esa chispa reside la verdadera identidad del ser humano. No es carne, no es pensamiento, no es emoción. Es un fragmento del reino perfecto, una porción de lo eterno intentando recordar lo que fue. Para el gnosticismo, el ser humano vive en constante tensión. Su esencia divina lo empuja hacia lo alto, mientras la materia y sus deseos lo hunden en el olvido. Cada instinto, cada miedo, cada distracción forma parte de un mecanismo diseñado para mantener encerrada esa chispa. Por eso, el alma humana es un prisionero que añora un hogar que no puede describir con palabras, pero sí sentir en los silencios más profundos de la conciencia. El hermetismo contempla el origen del ser humano desde una perspectiva distinta, aunque igualmente elevada. Su punto de partida es la afirmación de que el todo, la mente universal, existe antes de cualquier forma y se expresa en múltiples planos. El ser humano, según esta visión, no es un accidente ni una víctima de un Dios menor. Es una manifestación directa de esa mente, una proyección consciente dotada de la capacidad de observarse a sí misma. El individuo no es una chispa perdida, sino una extensión viva del todo experimentando la realidad desde un punto particular del universo. Esta idea transforma por completo el significado de existir. En lugar de verse como una criatura atrapada en un cuerpo, el hermetismo afirma que cada persona es un nodo de conciencia, un holograma del infinito donde cada parte contiene la esencia del todo. Quien se mira a sí mismo con ojos herméticos reconoce que su identidad no termina en los límites del cuerpo ni en los pensamientos que cruzan la mente, sino que forma parte de una red vibratoria que une todos los planos de existencia. El origen humano, desde esta mirada, no apunta hacia un hogar perdido, sino hacia una mente que se despliega y se conoce a través de cada uno de nosotros. La diferencia entre ambos caminos se vuelve clara. El gnosticismo sitúa al ser humano como un exiliado, el hermetismo lo ubica como un participante. En el primero, la conciencia cayó, en el segundo, la conciencia se manifestó. En el primero, el alma es una víctima que debe liberarse, en el segundo, es una fuerza creadora que debe despertar a su propio poder. Ambas visiones cargan una profundidad que no puede ser ignorada, y cada una responde a experiencias interiores distintas que aquejan al ser humano desde épocas remotas. Quien se siente extraño en el mundo, quien percibe una incomodidad permanente en su propia existencia, quien siente que la realidad es demasiado opaca y demasiado rígida, suele resonar con la idea gnóstica de ser una chispa atrapada en un cuerpo que nunca termina de comprender. Quien experimenta momentos de lucidez, quien observa patrones, quien siente que la vida responde a su estado interior, encuentra afinidad con la visión hermética que afirma que somos expresión de una mente universal que se despliega con precisión. Lo más fascinante es que ambas corrientes coinciden en un punto esencial: el ser humano no es únicamente lo que parece. Ninguna reduce al individuo a un simple organismo biológico ni a una mente limitada. Ambas reconocen la existencia de una dimensión interna que trasciende lo visible. Una la llama chispa, la otra la llama conciencia. Una la considera prisionera, la otra la considera creadora. Pero ambas apuntan hacia el mismo núcleo. El ser humano es más de lo que cree, más de lo que ve y más de lo que expresa en su vida cotidiana. A esta altura, emerge la pregunta que divide a quienes estudian estas enseñanzas. ¿El despertar del ser humano consiste en recordar su origen divino o en comprender su naturaleza mental? ¿Somos fragmentos desplazados de una luz primordial que deben escapar de un mundo artificial, o somos expresiones del todo intentando entender su propio reflejo en la materia? La respuesta depende del camino que cada conciencia esté dispuesta a recorrer. Las diferencias entre gnosticismo y hermetismo alcanzan su mayor contraste cuando cada corriente expone su método para alcanzar la liberación.
No bastan las ideas sobre el origen del universo ni las interpretaciones sobre la materia. Lo que determina la fuerza de una enseñanza es la forma en que propone transformar la vida humana. Y en este punto, el gnosticismo se inclina hacia una ruptura radical, mientras el hermetismo elige la comprensión profunda como vía de ascenso. Dos caminos distintos hacia un mismo objetivo: despertar. En el gnosticismo, la liberación se concibe como una rebelión espiritual. El ser humano, atrapado en la estructura ilusoria creada por el demiurgo, solo puede escapar mediante un acto decisivo de gnosis, un conocimiento interior que no se obtiene por libros ni doctrinas, sino por un despertar visceral del espíritu. Esta gnosis no es un aprendizaje, es un recuerdo, un reconocimiento repentino y total de que la realidad material es una construcción falsa y que la verdadera identidad pertenece a la luz. Una vez que el alma intuye esta verdad, comienza una lucha silenciosa contra los velos, los egoísmos y las voces internas que intentan mantenerla dormida. El camino gnóstico no es cómodo ni tranquilo. Es áspero, abrupto, solitario. El individuo debe desmontar todos los mecanismos que lo atan a la ilusión: el apego al cuerpo, el deseo constante, las emociones desbordadas, las narrativas del mundo, la obediencia ciega a figuras de poder. Este proceso no busca mejorar la vida dentro de la prisión, busca destruir la prisión desde la conciencia. Quien avanza por el sendero gnóstico sabe que cada logro material, cada impulso emocional, cada distracción sensorial puede convertirse en un ancla que lo hunde en la misma estructura que trata de abandonar. El despertar, en esta visión, ocurre cuando el alma rechaza completamente la autoridad del demiurgo y reconoce que su origen está más allá de todos los cielos visibles. El hermetismo propone una forma distinta de liberación. No se trata de romper con la realidad material, sino de comprenderla hasta tal punto que deja de ser una limitación. El mentalismo, primer principio hermético, afirma que todo en el universo, desde lo más sutil hasta lo más denso, es una manifestación de la mente universal. Por lo tanto, la verdadera libertad no consiste en escapar de la materia, sino en transformarla mediante un trabajo interno preciso. La mente humana, siendo una extensión de la mente del todo, tiene la capacidad de elevarse por encima de sus propios condicionamientos, modulando su vibración, equilibrando sus polaridades y entendiendo las leyes que rigen la existencia. El camino hermético no rechaza el mundo, lo estudia. No lo combate, lo descifra. En vez de considerar las emociones como trampas, las analiza como estados vibratorios que pueden ser transmutados. En lugar de huir del cuerpo, lo reconoce como un instrumento para el aprendizaje. Donde el gnóstico destruye, el hermetista transforma. Donde uno busca liberarse del cosmos, el otro busca alinearse con él. La liberación, desde esta perspectiva, es un ejercicio continuo de autoconciencia, disciplina mental y observación profunda. No se alcanza por un salto final fuera de la estructura, sino por un refinamiento constante del ser interior. Ambos caminos exigen valentía, pero de formas muy diferentes. El gnóstico debe atreverse a confrontar la posibilidad de que todo lo que ve es un engaño y que el universo entero funciona como un laberinto diseñado para mantenerlo atrapado. El hermetista, en cambio, debe tener la madurez de reconocer que cada experiencia responde a leyes que él mismo puede aprender a dominar. Uno se enfrenta a un enemigo externo, el otro trabaja sobre sí mismo. Uno rasga el velo, el otro lo comprende. En este capítulo se hace evidente que el punto de choque no está en el objetivo final, sino en la metodología. Ambos quieren la libertad. Ambos anhelan regresar o reconectarse con lo divino. Ambos saben que el estado ordinario de conciencia no es suficiente. Pero mientras el gnosticismo enseña a escapar, el hermetismo enseña a despertar dentro del mismo escenario. Y esa diferencia es tan profunda que determina por completo el viaje espiritual de cada individuo. Quien resuena con el gnosticismo suele sentir que la vida es una estructura hostil, que algo en el mundo no encaja, que la existencia material es demasiado rígida para considerarse natural. Quien resuena con el hermetismo percibe que hay patrones, que nada ocurre por azar, que el universo responde, que hay lenguajes ocultos en cada acontecimiento y que la mente tiene el poder de penetrar lo invisible. Dos perfiles distintos, dos sensibilidades distintas, pero un mismo deseo: trascender. Al cerrar este capítulo, queda planteada la pregunta que definirá el desenlace de la obra. Si ambos caminos buscan la liberación, ¿qué revela el universo cuando se observan sus leyes, sus patrones y sus silencios? ¿Cuál de los dos enfoques ilumina con mayor precisión la naturaleza de lo real? Las enseñanzas del gnosticismo y del hermetismo convergen en un mismo horizonte: la necesidad de comprender la verdad que se esconde detrás de la existencia. Sin embargo, lo hacen desde direcciones opuestas.
como si dos viajeros hubieran partido desde extremos distintos del desierto para encontrarse en un punto en el que ambos deben admitir que miran el mismo paisaje, aunque lo interpreten de manera diferente. Este capítulo no busca inclinar la balanza hacia uno u otro camino, sino examinar qué revela el universo cuando se lo contempla sin filtros, sin doctrinas previas, sin la necesidad de escoger un bando. Aquí se expone la síntesis, el punto donde las dos visiones dejan de ser rivales y se convierten en espejos. En el gnosticismo, el universo es una estructura defectuosa, una copia imperfecta del reino espiritual. No hay armonía verdadera, solo una apariencia de orden. Las estrellas, los ciclos de la naturaleza, los cuerpos humanos, todo funciona como una simulación destinada a mantener la chispa divina entretenida, dormida o confundida. El sufrimiento, la muerte, el deseo y la ignorancia son mecanismos de control, grilletes que impiden que el alma descubra su origen y regrese a él. Desde esta mirada, el universo revela su intención cuando el individuo siente que nada en la materia lo satisface por completo, cuando percibe que ninguna identidad terrenal es suficiente para definirlo. La insatisfacción es la evidencia de la prisión. El hermetismo, en contraste, sostiene que el universo es un reflejo de la mente universal, un terreno donde las leyes espirituales se expresan en forma de energía, ritmo, vibración y correspondencia. La materia no es un error, sino un símbolo. La repetición de patrones en la naturaleza, la coherencia matemática del cosmos, los ciclos que gobiernan la vida y la muerte, todo apunta a una inteligencia que se despliega a través de niveles de existencia. Desde esta perspectiva, el universo revela su naturaleza cuando el observador se da cuenta de que sus pensamientos moldean su realidad, de que sus emociones alteran su entorno, de que hay una resonancia entre el interior y el exterior. La coherencia es la evidencia del espejo. Lo interesante es que ambas visiones utilizan los mismos elementos para justificar conclusiones opuestas. El gnosticismo mira el sufrimiento humano y dice, esto prueba el engaño. El hermetismo mira el mismo sufrimiento y afirma, esto revela las consecuencias de la vibración interna y las polaridades que aún no han sido dominadas. El gnóstico considera la belleza del mundo una trampa, el hermetista la interpreta como un reflejo del todo. Uno ve cadenas, el otro ve claves. Pero en esa contradicción aparece una enseñanza más profunda. Ambos caminos, a su manera, coinciden en que el ser humano debe despertar. Ambos afirman que la conciencia ordinaria es insuficiente para comprender la esencia del universo. Ambos insisten en que hay un velo, aunque difieren en su naturaleza. Para el gnóstico, el velo es una mentira. Para el hermetista, es un símbolo que debe interpretarse. Ninguno considera la vida humana un fin en sí misma. Ambos la ven como un tránsito, un proceso, una experiencia con propósito, aunque no estén de acuerdo en cuál es ese propósito. La síntesis aparece cuando se observa que cada perspectiva responde a una necesidad distinta del espíritu humano. El gnosticismo responde a la intuición de que algo está profundamente torcido en la realidad material, que hay injusticias, dolores y ausencias que no se explican solo por leyes naturales. El hermetismo responde a la intuición contraria, que hay un orden, un ritmo, una inteligencia en cada rincón del universo, y que todo pertenece a un mismo diseño de conciencia. Ambas visiones son válidas porque ambas describen aspectos reales de la experiencia humana. El mundo es hostil y es simbólico. Es prisión y es espejo. Es caos y es armonía. Es sufrimiento y es aprendizaje. La materia puede aplastar, pero también puede elevar. La sociedad puede adormecer, pero también puede despertar. El universo, en toda su complejidad, revela ambas verdades simultáneamente, dependiendo del nivel de conciencia desde el cual se lo mire. El gnosticismo señala la urgencia de recordar lo que se ha olvidado. El hermetismo muestra cómo usar lo que está presente. Uno te empuja a escapar de la ilusión. El otro te enseña a comprenderla. Y en ese juego de tensiones aparece la pregunta final, aquella que define el destino de cada individuo. ¿El mundo es un obstáculo que debe superarse o un instrumento que debe aprenderse a manejar? La respuesta no puede ser impuesta desde ninguna tradición. No la puede dar una doctrina, ni un maestro, ni un texto antiguo. Es la propia conciencia la que debe descubrirla observando sus experiencias, sus heridas, sus búsquedas y sus intuiciones más profundas. Algunos sentirán que han despertado en un lugar que no es su hogar y buscarán volver a la luz original. Otros sentirán que están participando de un proceso creativo donde la mente universal se reconoce a sí misma a través de ellos. Lo cierto es que, sea cual sea el camino, ambos apuntan hacia el mismo punto de llegada. El momento en que el ser humano recuerda que no es solo un cuerpo, que no es solo un conjunto de pensamientos, que no es solo un actor en un mundo material, sino una expresión de algo inmensamente mayor.
Ambos buscan revelar la identidad verdadera que permanece oculta bajo capas de condicionamiento, ilusión o ignorancia. Al final, el universo no se inclina por un bando. No declara vencedor al gnosticismo ni al hermetismo. Solo refleja, en cada uno, la etapa en la que se encuentra su conciencia. Y cuando la persona descubre esto, cuando observa que ambas visiones son puertas hacia diferentes niveles de despertar, se da cuenta de que la verdadera batalla nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro.